Buenas noches, Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir en esta hora la palabra de Dios. Y esta ocasión vamos a hacerlo leyendo el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículos del 11 al 16. Ezequiel 34, versículos del 11 al 16. Dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo, iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Esta ilustración, este cuadro de el Señor como un pastor, es una de las ilustraciones o alegorías más hermosas que encontramos en la Biblia, y se repite en muchas ocasiones, desde los Salmos, aquí en Ezequiel, pero su culminación la tuvo en el pasaje que está en Juan capítulo 10, donde Jesús mismo se identifica como el buen pastor. Y Jesús le dio un giro muy diferente a la relación normal, cotidiana, común que hay entre un pastor y sus ovejas. Mire, normalmente todos sabemos que en un rebaño el pastor se sirve de las ovejas y ciertamente las cuida, pero al final de cuentas lo hace con un propósito de que las ovejas le sirvan de alimento, le sirvan de cobijo a través de su lana o a través de su leche. Y normalmente las ovejas terminan dando su vida al pastor para que éste pueda tener sustento. De hecho, en la antigüedad la riqueza se medía por el número de ovejas que tenía una persona. Pero Jesús dijo algo totalmente revolucionario. Con esa ilustración tan sencilla, Él dice en Juan capítulo 10, que yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esa es una gran diferencia en esta relación. Las ovejas reciben vida a través de Jesucristo, el buen pastor. Él vino a morir por nosotros, Él se entregó por cada uno de nosotros para que tuviéramos vida. Y como Él dice ahí, vida abundante, vida eterna. A diferencia de otros que han querido adueñarse de las ovejas, dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y parte de esa vida abundante que comienza en el momento que reconocemos la voz del Señor, se describe en este pasaje que acabamos de leer en Ezequiel. Y quiero compartirle algunas reflexiones sobre este pasaje. En primer lugar, para gozar de esa bendición, tenemos que ser ovejas del redil del Señor. ¿Y cómo somos ovejas del redil del Señor?
Dice este pasaje que acabamos de leer, que el Señor mismo vino a buscar a sus ovejas, que es precisamente lo que hizo Jesús. Jesús dejó su trono de gloria y vino a esta tierra a buscarnos, sin que nosotros lo mereciéramos. Él se entregó por nosotros, por su propia voluntad. Y dice que Él nos reconoce y nosotros lo reconocemos a Él. Cuando nosotros hemos abierto nuestro corazón a Él y le hemos recibido, como también dice el capítulo 1 de Juan, a los que oyen su voz, a los que le reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser oveja del rebaño del Señor, tenemos que oír su voz y reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro pastor, y seguirlo. Dice Jesús que las ovejas oyen su voz y lo siguen, porque conocen su voz. Para ser rebaño del Señor tenemos que aprender a conocer su voz. Tenemos que leer su palabra, saber qué es lo que Él quiere para nosotros y obedecerlo, seguirlo. Solo de esa manera podemos identificarnos como ovejas del Señor. El primer paso para recibir esas bendiciones es ser parte de ese rebaño, escuchar su voz y seguirlo, obedecerlo. Dice que Él nos reconocerá. Para el Señor, nuestro corazón está abierto ante sus ojos. Él sabe quiénes son sus ovejas y quiénes no son sus ovejas. No podemos engañar al Señor. Si decimos que le amamos pero no lo obedecemos, entonces no somos de su rebaño. El mismo Señor nos dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardar significa ejecutarlos, hacerlos, ponerlos en acción. Entonces el Señor nos reconoce cuando somos sus ovejas. Y si somos sus ovejas, en este pasaje vemos más de 10 acciones que Él hace por sus ovejas. Dice el versículo 12 que Él nos librará de todos los lugares a los que fuimos esparcidos en el día nublado y el día de la oscuridad. En la vida hay días nublados, días de oscuridad, y no me refiero a un tema meteorológico. Esto es una ilustración de esos días oscuros, negros, difíciles, días aciagos, días complicados, días de problemas, días de amargura. La vida es así, está llena de altibajos. Y cuando llega ese nublado y esa oscuridad, el Señor libra a sus ovejas. Una vez que nos ha reconocido como sus ovejas, Él nos libra de esa oscuridad. Él hace que nuestra vida vaya cambiando para bien. Él nos empieza a transformar en una nueva criatura que día a día se va renovando. Él nos libra de errores del pasado, de pecados ocultos, de cosas de las cuales nos arrepentimos. Él hace nuevas todas las cosas, dice en Apocalipsis. Es promesa para sus ovejas. Él nos va librando de toda la oscuridad y todo lo nublado que hay en nuestra vida. Después dice que Él nos sacará y nos juntará y nos traerá a nuestra propia tierra. El Señor nos lleva a donde debemos estar. Si nosotros nos dejamos guiar por Él, parte de esa transformación que Él va haciendo, que se llama santificación, que es hacernos cada vez más parecidos al carácter de Cristo, al comportamiento de Cristo, a la estatura de Cristo. En ese proceso Él nos va sacando de donde no debemos estar y nos va llevando a donde debemos de estar. Nos va librando de probablemente lugares nocivos donde solíamos malgastar el tiempo, amistades que no convenían, relaciones tóxicas, situaciones
en las que nos exponíamos por ignorancia, por descuido, por indolencia. Él nos va sacando de esos lugares donde no deberíamos de estar y nos va llevando a nuestra propia tierra, a su tierra. Dice, nos va a apacentar en los lugares deliciosos, en los buenos pastos. Dice el versículo 15, dice, en buenos pastos nos apacentará, y en altos montes, ahí dormiremos en un buen redil, y en pastos suculentos seremos apacentados. El Señor tiene preparadas cosas que ni nos imaginamos, pero para llegar a esos lugares tenemos que salir de donde estamos, nos tiene que sacar el Señor y nos tiene que traer a esta buena tierra que Él tiene preparada. Como dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará. En suculentos pastos, dice aquí, en buenos pastos. Como ovejas debemos dejarnos llevar a donde el Señor nos quiere llevar, a la compañía de su presencia, de su pueblo, a su tierra. Y finalmente dice que Él buscará a la perdida, hará volver a la descarriada, vendará la perniquebrada y fortalecerá a la débil. El Señor nos restaurará. Tal vez en el día nublado y en la oscuridad nos quebramos, como dice aquí, las piernas. Tal vez nos debilitamos, tal vez nos descarriamos, tal vez nos perdimos en esos tiempos. Pero el Señor es el Señor que restaura toda la vida, en todos los aspectos, en el espiritual, en el familiar, en el personal, aún en lo íntimo de nuestro corazón, en lo laboral, en lo económico, en lo social. El Señor es el restaurador por excelencia de corazones rotos, de piernas quebradas. Y Él nos vendará, Él nos fortalecerá si lo seguimos a su redil, a su aprisco. El Señor nos apacentará con justicia, dice aquí. El Señor hará que las cosas que tienen que cambiar en nuestra vida, si tan solo nos dejamos guiar por su voz, irán siendo transformadas de gloria en gloria. El Señor es el buen pastor, y el pastor dio su vida por las ovejas. Nosotros debemos ahora dar nuestra vida a Él, ya no por Él, sino a Él, entregarle nuestra vida y dejar que nos reconozca como sus hijos, que nos libre de la oscuridad, que nos saque del lugar equivocado en el que podríamos estar, que nos lleve a los pastos suculentos y que nos restaure por completo. El Señor tiene esa promesa para nosotros. Está en nosotros responderle a ese llamado, a esa voz que nos habla. Dice que Él llama a cada oveja por su nombre. El Señor nos está llamando a cada uno por nuestro nombre. ¿Cuál será nuestra respuesta esta noche para Él? Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora damos gracias, Señor, porque sin merecerlo, Padre, sin siquiera haberlo buscado, tú veniste, Señor, como dice este pasaje, tú mismo veniste a la tierra para darnos libertad, para darnos vida y vida en abundancia. A esta hora, Señor, te rogamos, Padre, que nos pastorees, que seamos obedientes como ovejas a ti, que nos dejemos sacar de la oscuridad, que nos dejemos salir de esta tierra en la que probablemente por error, por descuido, por pecado hemos caído. Si oímos tu voz, que nos lleves a pastos suculentos, delicados,
y que restaures nuestra vida, Padre. Estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, tiempos de oscuridad para muchos. Rogamos, Padre, que nos pastorees y que nos lleves a buenos pastos. Oro por mí, oro por mi familia, por todos los que escuchan este mensaje, por mi iglesia. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga y que tengan una hermosa noche.